anuncia con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos a Solo el amor crea, un programa dedicado a mostrar la belleza del auténtico Evangelio de la vida, del amor auténtico del de Cristo. Soy la hermana Alexandra del equipo NSE Argentina. Agradezco la participación en la parte técnica de Jorge Graña desde Alabama y a la hermana Ofelia Mesa desde Buenos Aires, Argentina. Y por supuesto un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Católica Mundial y a los oyentes de NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios Internacional. Bueno, y a puertas de celebrar el más grande de los acontecimientos de la humanidad, Dios hecho hombre, hemos invitado al Padre Alfonso López Muñoz, Legionario de Cristo. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma, doctorado en Teología por el Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Ha sido secretario general de la Universidad Anáhuac de México durante 3 años, director del Regnum Christi de Jóvenes, vicepresidente director de la sección mexicana del Instituto Juan Pablo II de Estudios de Matrimonio y Familia durante 5 años, asesor teológico y espiritual de la Comisión de Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de México, y actualmente se desempeña como director del Centro Sacerdotal Logos, que ofrece medios de formación integral para los seminarios. En conjunto trabajan para los obispos de clero en México y Centroamérica. Y también es el director de la revista Sacerdos, que promueve el mismo centro sacerdotal. Pero su timbre de honor es sacerdote de Cristo. Padre, bienvenido a Solo el amor crea. Muchísimas gracias, hermana, con mucho gusto y mucha alegría de poder participar en su excelente programa, su radio, que llega a tantas personas, tantos fieles católicos, para nutrir su fe, ¿verdad? Y su espiritualidad realmente católicas, ¿verdad? Con el favor de Dios. Así es, Padre. Bueno, Padre, cuéntenos un poquito de su labor actual, porque en esto queremos centrar, por eso hemos llamado el programa hoy La Sal de la Tierra. ¿Cuál es su labor actualmente? Bueno, mi labor, juntamente con un grupo de legionarios, sacerdotes, igual que un servidor, y otros sacerdotes y laicos, alguna psicóloga especialista también en la formación sacerdotal, en los temas de la formación inicial en los seminarios, etcétera. Me toca coordinar ese trabajo, no es que yo lo haga, ¿no? Sino que somos un equipo internacional, porque tenemos sacerdotes y laicos preparados tanto en Europa, sobre todo en Italia, en España, como acá en América, ¿no? Y dependiendo lo que nos piden los señores obispos, los pastores y los encargados de la formación permanente del clero de cada diócesis, me toca coordinar el trabajo según la especialidad que requieran para las semanas de formación permanente del clero. O también para las tandas de ejercicios espirituales, porque nosotros damos una importancia especial, particular, a la parte espiritual, aunque nos dedicamos como Centro Sacerdotal Logos desde hace 25 años al servicio de los señores obispos y de los sacerdotes y los seminaristas. Nos dedicamos más ampliamente a la formación integral, que como bien sabemos, como la Iglesia nos enseña, de manera especial en la gran documento posinodal, ¿no? Pastore Dabo Vobis, a raíz de un sínodo sobre la formación sacerdotal con San Juan Pablo II, nos clarificó aún más, aunque ya el concilio lo había hecho, en los grandes documentos sobre la formación en los seminarios y de la formación sacerdotal, las 4 grandes áreas de la formación del sacerdote, que son la formación humana, la formación netamente espiritual del alma del sacerdote, del seminarista, la formación intelectual propiamente hablando, porque si somos sal de la tierra y luz del mundo, tenemos siempre que estar muy bien formados
intelectualmente, de manera especial intelectualmente, porque la facultad de la inteligencia es la que dirige al ser humano, incluso es anterior que la misma voluntad, porque es la que presenta la verdad bajo el aspecto de bien, como nos enseña la sana filosofía y antropología católicas, ¿no? Que sobre todo son tomistas, ¿no? La filosofía y la teología tomistas son las filosofías más claras y preclaras, y la teología más clara y preclara de la Iglesia. La Iglesia ha hecho suyo el pensamiento tomista, sobre todo, ¿no? Aristotélico tomista. Entonces, esa área es muy importante, esa área, porque pues es lo que dirige al ser humano, ¿verdad? Es lo que le particulariza como imagen y semejanza de Dios por su inteligencia y su voluntad. Entonces, la formación intelectual es importante, y finalmente la formación pastoral. Es decir, en qué podemos coadyuvar con los señores obispos, los sacerdotes ya desde los seminarios, para que la formación en el campo de la entrega a las almas, de la pastoralidad de la Iglesia, ¿verdad?, que nunca desdice de su formación profunda intelectual, van juntas, la formación intelectual y pastoral, ¿verdad?, realmente sea eficiente, sea eficaz en el mundo, en la formación de los fieles laicos, también en el impulso que el sacerdote debe de dar a los fieles laicos, para que ellos mismos sean, todos juntos debemos de serlo, sal de la tierra y luz del mundo. No es solo el sacerdote que es sal de la tierra y luz del mundo, somos cada uno de los bautizados, debemos de ser sal de la tierra y luz del mundo. El mensaje de Cristo en este sentido es para todos, no solo para los discípulos más cercanos o para los apóstoles, el círculo cercano de los 12, no. El ser sal de la tierra y luz del mundo vale para todo bautizado. Así es, Padre. Justamente empieza esta exhortación apostólica Pastores Tavois, Juan Pablo II, con esta impresionante frase de Jeremías, ¿no? Os daré pastores según mi corazón. Con estas palabras del profeta, Dios promete a su pueblo no dejarlo nunca privado de pastores que lo congreguen y lo guíen. Esa es la consigna, ¿no, Padre? Así es. Los pastores son enviados. Lo esencial del pastor, del sacerdote, es un ser enviado. O sea, no vamos nosotros con nuestra propia verdad, por así decirlo, o nuestra opinión personal, o nuestra cara bonita o fea, ¿no?, a predicar. No, claro. Somos enviados por el gran pastor de las ovejas, como dice San Pedro, refiriéndose a Jesús, ¿no? Somos enviados, el gran pastor que también del cual habla la carta a los hebreos, pues ya desde antes el profeta Ezequiel, los profetas hablan de ese gran pastor, es el mismo Dios, es Jesucristo, que envía a los pastores, ¿no?, que estamos supeditados al gran pastor, a llevar el mensaje de él. O sea, no somos dueños del mensaje, somos portadores del mensaje. Somos portadores de la sal y de la luz del mundo, que es el mismo Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, dice en el Evangelio de San Juan. Nosotros no solo reflejamos esa luz, pero no somos la propia luz. La luz verdadera es el mismo Jesucristo. La sal de la tierra es Jesucristo. Es lo que da sabor a la vida, es lo que da sentido último a la existencia humana y cristiana, ¿no? Es lo que da sentido al mundo y a toda la existencia, porque como dice el prólogo del Evangelio de San Juan, todo fue hecho por Él y nada ha sido creado si no es por Él, nada ha sido hecho sino por Él. El verbo de vida, la palabra de vida, como dice San Juan en la primera carta, eso que hemos tocado, que hemos escuchado, que hemos vivido, aquel con el que hemos comido. Todo esto lo repite 3 veces San Juan en un parrafito de nada, ¿no? Para volver a recordarnos que Él es la vida, Él es el pan de vida, Él es el que da sentido a toda la existencia y a todo lo que existe. Entonces, si esto lo tenemos claro como cristianos, como católicos, como bautizados, entendemos mejor que los pastores
están para llevar esa sal de la tierra y luz del mundo, que es el mismo Jesucristo, porque es lo que realmente salva al mundo. Cristo es el único redentor del mundo. Él es la luz del mundo, ¿no? Tal cual. Y justo pensando, ¿no? Esta exhortación apostólica fue posinodal, pero además en el año 92, que es todo un plan maravilloso de una estrategia educativa, como usted bien lo ha dicho. Pero además, después, en el año sacerdotal, realmente estos pontificados de San Juan Pablo II y Benedicto XVI, pues han dejado todo un derrotero. Más no podemos pedirle a Dios con estos dos pontífices tan maravillosos. Y Benedicto XVI, en una homilía del año sacerdotal, decía: cuando no se tiene en cuenta el díptico consagración, misión, resulta verdaderamente difícil comprender la identidad del presbítero y de su ministerio en la Iglesia. El presbítero no es sino un hombre convertido y renovado por el Espíritu que vive de la relación personal con Cristo, haciendo constantemente suyos los criterios evangélicos. El presbítero no es sino un hombre de unidad y de verdad, consciente de sus propios límites y al mismo tiempo de la extraordinaria grandeza de la vocación recibida, ayudar a extender el reino de Dios hasta los últimos confines de la tierra. Y aquí, Padre, en estas líneas está toda la grandeza de lo que es el sacerdote, ¿no? Sí, un hombre como todos, pero también un hombre como ninguno, porque representa realmente el misterio de Cristo con la Iglesia, ¿no? Ese desposorio de Cristo con la Iglesia, y luego es el único que puede darnos el pan de vida a través de la consagración de las especies del pan y el vino. Por eso me parece tan valioso, y queremos rescatarlo hoy en Solo el Amor Crea, la formación dedicada a los seminaristas, ¿no? Y a esto va mi pregunta: ¿por qué la oración es el primer compromiso y verdadero compromiso de un seminarista? Bueno, yo creo que es el verdadero compromiso no solo del seminarista, sino de todo cristiano bautizado. La oración es lo que nos une a la vid, ¿no? El sarmiento que no está unido a la vid no da fruto, ¿no? Sino que se seca y simplemente se manda a quemar, ¿no? O como dice, retomando otra vez la frase inicial de este programa, ¿no? La sal de la tierra, la sal, si pierde su sabor, no sirve sino para que la tiren afuera, dice Jesús en el Evangelio, y para que la pise la gente. Entonces, es verdad que es esencial la oración como punto fulcral, fundamental, inicial, para los seminaristas y sacerdotes, pero en realidad es algo que vale para todos nosotros. El cristiano que no reza empieza a morirse, ¿no? Si dejamos de orar, empezamos a secarnos, ¿no? Los sarmientos se secan, ya no están unidos a la vid. Entonces, todo parte de eso. ¿Por qué? Porque como usted bien decía al citar muy bien esa frase del Papa Benedicto XVI en el año sacerdotal del 2009 para el 2010, fue el año sacerdotal, comienza con ese binomio al que usted aludía citando a Benedicto XVI, de consagración-misión. La consagración es el fondo de la misión, y la consagración se alimenta de la oración. El hecho de la conciencia de sabernos consagrados a Dios, es decir, apartados para el servicio de Dios y del prójimo, eso significa estar separados, sacerdos, ¿no? Es el nombre de nuestra revista, sacerdote, es estar consagrado, separado para un servicio específico de Dios en bien del prójimo. Entonces, la oración es fundamental para alimentar nuestro sentido de consagración, nuestro volver a recordarnos todos los días que somos de Dios, que pertenecemos a Dios. Si esto vale para todos, todo ser humano por el simple principio de creación, ¿no? Para toda imagen y semejanza de Dios, por ser creado por el que le da su imagen y semejanza, ¿no? Por el principio de creación.
vale mucho más para el bautizado, porque ha sido apartado para Cristo, ha sido consagrado en Cristo. Somos hijos en el Hijo, como le gustaba decir a San Juan Pablo II muchísimo, siguiendo a San Pablo, ¿no? Y alargando a San Pablo, le encantaba decir, somos hijos en el Hijo. Entonces, eso vale para todo bautizado, pero especialmente vale para el alma que ha sido elegida específicamente para un servicio específico, ¿no? Muy concreto en la iglesia, que es alimentar al pueblo de Dios, como usted bien decía, en verdad, con su propia persona, transformada cada día por la oración, como ministro apartado para los demás, apartado para Dios en primer lugar y para el prójimo. Entonces, la oración es fundamental. Por eso decía yo antes que dentro de estas 4 grandes áreas de la formación integral que especificó aún más, particularizó aún más Pastor Erabo Bobis, ¿no? La exhortación posinodal, después del sínodo de la formación de los sacerdotes, formación humana, espiritual, apostólica, intelectual, o pastoral, intelectual, sin duda la más importante es la espiritual. ¿Por qué? Claro. Aunque todas son importantes, si no somos hombres de Dios, y tanto Juan Pablo como Benedicto retoman esa manera, esa terminología para llamar al hombre consagrado a Dios, al sacerdote, homo Dei, hombre de Dios. Entonces, ¿qué vamos a llevar a los demás? Repito, nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestra cara fea o bonita, eso no sirve para nada, no estamos para eso, estamos para llevar el mensaje divino de Cristo, que es lo que salva, el evangelio que salva, como dice San Pablo, ¿no? El evangelio que salva. Entonces, la oración es fundamental, y por eso en el Centro Sacerdotal Logos promovemos de manera muy, muy especial todo el tema de las tandas de ejercicios espirituales anuales para los sacerdotes, pero vividos realmente en silencio y oración. Desgraciadamente, en muchas diócesis en Latinoamérica, y probablemente algo análogo se da en todo el mundo, en Europa y en todo el mundo, se ha perdido el sentido de los ejercicios espirituales de conversión. El Papa Benedicto XVI hablaba mucho de la conversión permanente. Hablaba esto para todos los católicos, pero lo hablaba de manera específica para los sacerdotes. La conversión permanente. Estamos siempre permanentemente en estado de conversión, de ir convirtiendo cada vez más nuestra persona a Dios, de ir purificando nuestros móviles internos, nuestras motivaciones más profundas, nuestras actitudes, para que después nuestros actos correspondan a lo que somos por el orden sacerdotal, por la consagración a Dios, por el sacerdocio ministerial. Entonces, claro que sí, promovemos mucho los ejercicios espirituales, tanto en nuestros centros de retiros espirituales, sobre todo el centro de Amecameca, aquí a 2 horas de la Ciudad de México, ¿no? A las faldas del volcán Iztaccíhuatl. El volcán Iztaccíhuatl y el volcán Popocatépetl son 2 grandes volcanes, símbolo de México, del Valle de México, entre la Ciudad de México y Puebla. Y ahí tenemos tandas de ejercicios espirituales de lunes a viernes. No se puede más, ojalá que fueran más días, pero pues siendo párrocos los sacerdotes diocesanos, claro, los fines de semana lo tienen complicado. Así es. Pero por lo menos que sea de lunes a viernes en silencio. Claro. Y ellos lo anhelan, muchos vienen desde hace 25 años, fuera de un año que por la pandemia se interrumpió un año. Hay sacerdotes que vienen desde hace 25 años, desde hace 20 años. Qué hermoso. A pesar de que van a sus tandas en sus diócesis, vienen a las nuestras porque quieren el silencio, quieren la reflexión profunda y el silencio. Tristemente, como decía antes, se ha perdido esa dimensión del silencio en los ejercicios espirituales de los sacerdotes diocesanos, y también muchas veces entre nosotros religiosos. Hemos perdido la dimensión del silencio, la necesidad del silencio. Hay un texto del cardenal Robert Sara, fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos,
que es un hombre de Dios, que es un hombre muy profundo, muy bien formado y un hombre de gran oración. Y uno de los grandes libros que él ha escrito se llama La fuerza del silencio. Sí, ¿no? sí. Y ahí el libro de 400 páginas o más habla solo del silencio, ¿no? Habla de la necesidad del silencio para todos, pero especialmente para los sacerdotes, porque Dios habla en el silencio. Dios requiere nuestro silencio para escucharle, ¿no? Entonces, promovemos mucho la vida de oración entre los sacerdotes y los seminaristas, y cuando nos piden al Centro Sacerdotal Logos predicar en los seminarios, lo primero que yo les digo a los encargados de formación, al rector del seminario, padre, pero sí le pido que pidamos a los jóvenes seminaristas que estos 4 días completos, de lunes a mediodía a viernes a mediodía, van a ser en silencio. Va a ser un trabajo personal de cada uno, ciertamente con un predicador que va a guiar las reflexiones con la temática que se nos pida, pero siempre evidentemente basados en la Sagrada Escritura, en el Evangelio sobre todo, pero cada uno tiene que hacer su trabajo de oración personal con el Señor, de conversión personal, de reflexión personal, o como dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, de examen personal de la propia vida, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hermana, lo más importante de todo lo que hacemos en el Centro Sacerdotal Logos es la promoción de la vida espiritual profunda de los sacerdotes y los seminaristas. Qué hermoso, padre. Pues fíjese que el inspirador de estos medios de comunicación, el padre Rodrigo Molina, por supuesto amantísimo de los ejercicios ignacianos, de suyo él hizo 2 o 3 veces, como lo planteaba San Ignacio de Loyola, los ejercicios de mes, y muchas de las personas que formaron parte que formamos parte de su familia espiritual los hemos hecho. Claro, al principio cuesta, pero después uno experimenta es que Dios habla en el silencio, de corazón a corazón, y claro, no es nada sensible. Puede ser sensible, pues si Dios quiere, pero definitivamente para eso tenemos una inteligencia, una voluntad y un alma eterna capaz de comunicarse con el Todopoderoso, que nadie, ningún ser viviente, excepto el ser humano, puede hacerlo. Por eso es la grandeza también del silencio y de los ejercicios espirituales, evidentemente según el método de San Ignacio de Loyola, que vuelvo y digo, es infalible. También, padre, hablando del silencio, una cosa que me llamaba mucho la atención, usted decía que especialmente en los sacerdotes, y yo recuerdo que hace poco leíamos a San Antonio María Claret, que decía, hablando de las monjas, ¿no? Las monjas de clausura que prestan un servicio maravilloso a la iglesia, pero decía que serían santas si fueran mudas. Y realmente me llamó mucho la atención. Decía, mira, desde entonces ya las mujeres teníamos la fama. Pero es realmente, bueno, es anecdótico y puede parecer un poco gracioso, pero el silencio es fundamental. El saber callar, que no es este silencio adusto, ese silencio de la indiferencia, sino el silencio de quien está reposando en Cristo, y para eso los ejercicios espirituales. Padre, me imagino que con esta vasta experiencia sacerdotal, usted también de ver cómo llegan de cansados los sacerdotes, de que anhelan ese momento de parar, porque a veces los fieles somos tremendamente exigentes, tenemos una idea de la vida sacerdotal muy desdibujada y pensamos que hacerle feliz la vida a un sacerdote es invitarlo a comer, agasajarle en su cumpleaños, regalarle cosas, en términos simples, mundanizarlo un poco, ¿no? Pero sí, realmente, sí, ¿qué esperan los fieles de un sacerdote? Sí, padre, perdón. Sí, totalmente de acuerdo. Nos hemos naturalizado de más en relación con el sacerdocio, e incluso desde dentro de la iglesia a veces hemos caído en preocuparnos excesivamente de la parte humana, ¿no? De la salud. Yo he ido a reuniones presbiteriales en varias diócesis y pareciera que lo más importante es la salud. Claro que la salud es importante, también hay que cuidarla,
no somos solo espíritus, no somos cuerpo, alma y espíritu. Si seguimos un poco la estructura agustiniana, que le gustaba mucho al Papa Benedicto XVI, si fuéramos más tomistas diríamos cuerpo y alma espiritual, ¿no? Pero bueno, en definitiva es lo mismo. Tenemos como 3 niveles en nuestro ser: cuerpo, alma y espíritu, que es la parte más alta del alma, diría San Agustín. Pero a veces en los últimos años siento yo que nos hemos inclinado hacia una preocupación excesiva de la parte humana, de la psicología, de la parte afectiva, que sin duda es importante, sobre todo después de la debacle que hemos vivido, que tiene mucho de raíz de falta de formación afectiva, con todo el tema de los abusos, etcétera, etcétera, el tema del desorden en el campo sexual, en la vida de los sacerdotes y seminaristas. Todo esto es verdad, hay que cuidarlo, hay que apuntalarlo, pero sin descuidar la parte profundamente espiritual, porque la raíz más profunda es espiritual. No solo es un tema de falta de formación de afectos, de la parte humana, del descanso, del cuidado de la propia salud, que son, insisto, necesarias, no las estoy negando. Pero si descuidamos lo principal, ¿de qué sirve cuidar tu salud? ¿De qué sirve cuidar y formar tus afectos a nivel más psicológico o psicoterapéutico? Si tu vida espiritual está por los suelos, pues todo se cae, también la parte afectiva, también la parte física, también todo, porque es el alma lo que rige, lo que sostiene nuestro ser. El alma del bautizado debe ser alimentada por la espiritualidad profunda para poder sostener también lo físico, el trabajo diario, que las exigencias apostólicas pastorales son tremendas, sobre todo en muchos sacerdotes cuyas diócesis son pequeñas, pocos sacerdotes, no hay sustitución, tienen que seguir trabajando hasta los 80 años o más, porque no hay quien sustituya, porque están en pueblos perdidos. Pensemos en las zonas de Chiapas, de Oaxaca, aquí en México, en muchas zonas seguramente también de Latinoamérica, en la misma Argentina. Muchos sacerdotes están tan solos, muchas veces medio abandonados, y empiezan a descuidar su vida espiritual y descuidan después todo lo demás, y después pasa lo que pasa. Entonces, lo más importante es, sí, atender la parte humana, por eso existe todo un enclave, una dimensión humana en la formación permanente del clero, juntamente con la espiritual, la intelectual y la pastoral, pero la parte espiritual es fundamental, y también hay que cuidar la parte humana, el sano descanso semanal, algún momento de descanso. La convivencia entre los sacerdotes es fundamental, porque si no padecemos de algo que también está muy al día, que es el aislamiento de los sacerdotes. Los sacerdotes se aíslan. Una cosa es la soledad, que es buena, el silencio es sano, es necesario, pero es muy diverso al aislamiento. Cuando yo me aíslo, es un semáforo en rojo que se prende, es un sacerdote en peligro cuando se aísla. Pero cuando el sacerdote tiene sus momentos de silencio, de reflexión, que cuando busca su momento de sagrario en la mañana, cuando antes de dormir va y hace una visita larga al Santísimo, termina de rezar su breviario, la liturgia de las horas, o si no ha hecho el rosario, termina siempre rezando su rosario ante la Santísima Virgen antes de descansar, en lugar de vivir distraído ante los medios de comunicación, ante la tele. Eso no es una manera de irse a descansar en el Señor. Como decía, ¿verdad?, han enseñado siempre los santos, el último momento es para Dios, para agradecerle el día, para pedirle perdón por mis pecados, para pedirle la fuerza para el día de mañana servirle mejor, no para vivirme distraído, quién sabe con qué cosas en la mente, disperso, todo lo contrario. Entonces, resumiendo, efectivamente llegan los sacerdotes cansados, agotados, buscando, anhelando ese silencio y vida interior. Cuando vienen por primera vez, les cuesta un poco más el silencio, y hay que estar detrás recordándoles a estos padres que vienen por primera vez a los ejercicios ignacianos en silencio: Padre, recuerde que son en silencio, recuerde que por 500 años
La Iglesia ha conservado esta metodología de San Ignacio, no es la única, pero ha sido probada en su eficacia espiritual. Los ejercicios han creado santos, entonces recuerde que es en silencio. Y poco a poco, ya cuando vienen la segunda vez, ya entraron ya al ritmo. ¿Por qué? Porque además muchos ya dan el testimonio de vivir profundamente sus ejercicios y contagian para bien, ¿verdad? Así es. Pero sí es verdad eso. Ahora, termino con esto. Usted hablaba de que la oración es un corazón a corazón. Ahora que hace pocas semanas, ¿verdad?, se ha elevado a ser doctor de la Iglesia al gran santo cardenal John Henry Newman. Sí, sí. De él es ese adagio, esa frase que dice: el corazón habla al corazón. Entonces, cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Solo si tocamos el corazón de Dios, ¿verdad?, es ahí el corazón de Dios que habla al corazón del hombre. Y tenemos que ayudar como sacerdotes a las almas a que aprendan a hablar del corazón al corazón de Dios. Y eso requiere una pedagogía, requiere paciencia, porque hay que formarnos en la oración, en la capacidad de orar, ¿no? Y eso requiere promover desde las parroquias, desde las comunidades parroquiales, la vida de oración, porque si no, hacemos miles de cosas en lo pastoral, organizamos las parroquias, organizamos peregrinaciones, procesiones, colectas, arreglamos los templos, terminamos de construimos capillas, pero después, si todo esto descuida el enseñar al pueblo de Dios a orar de corazón a corazón, el enseñar la verdadera oración cristiana, como dice magníficamente la última parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la más breve, pero es riquísima, ¿no? Sí, sí. Y que comienza con una frase de Santa Teresita del Niño Jesús, cuando dice que para mí la oración es un grito lanzado al cielo, a Dios nuestro Señor, tanto desde la prueba como desde la alegría, Si no enseñamos eso, detrás de tanta actividad apostólica y práctica y pragmática en las parroquias, estamos, como se dice, regando fuera de tiesto. O sea, estamos haciendo cosas, pero no estamos haciendo lo esencial. No estamos llevando al pueblo de Dios a la oración. Muchas veces también lo mismo ocurre en la liturgia. Hacemos liturgias que son descuidadas en estos aspectos profundos de la oración y de los silencios. Todo es ruido, todo es baile, todo es carismático, en el sentido negativo de carismático, no de verdadero carisma del espíritu, ¿no? Es todo ruido, todo es fiesta, todo es gritos, todo es hablar y decir, y nuestras liturgias no tienen silencios. Los silencios están en la rúbrica, están en el misal, y no respetamos los silencios. Como decía Benedicto XVI, ¿cuánto tiempo dedicamos después de dar la comunión a dar gracias? Deberíamos de pasar 4 o 5 minutos en silencio, decía el Papa Benedicto. Mínimo. Aquí damos la comunión, todo ha sido canto, relajo, no ha habido ni momento de silencio, y ya el sacerdote termina de purificar los vasos sagrados, se levanta, oremos. ¿Y dónde hubo momentos de silencio para agradecer que hemos recibido al Señor de los Señores en el alma, en el cuerpo eucarístico? Entonces, nos falta mucho este sentido profundo de silencio. Qué hermoso que lo diga usted, un sacerdote, el autorizado, la voz autorizada para decir estas cosas. Padre, vamos a una brevísima pausa y regresamos. Hoy solo el amor crea la sal de la tierra. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi
ya la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, este soy yo, in persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Tu amor me ha seducido y me dejé seducir, mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Bueno, regresamos a Solo el Amor Creo y estamos con el padre Alfonso López Muñoz, hablando de el maravilloso don del sacerdocio. Padre, oyéndolo hablar también, pienso, ¿no?, que nosotros los fieles, pues a veces cometemos como errores muy crasos, ¿no? Por ejemplo, y hemos como de alguna manera hemos hecho la petición quizá que los sacerdotes estén como más presentes entre nosotros, pero uno piensa en un santo cura de Ars, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que nadie exigía que el santo cura de Ars terminara la misa y se tuviera que poner en el atrio a saludar a todos los fieles, que es un gesto precioso, pero creo que a la gente le conmovía más ver al santo rezando, dando gracias por la Eucaristía y después, bueno, por sus frutos lo conocéis, el pobrecillo. Su gran apostolado fue, el pobrecillo no, el gran santo, su gran apostolado fue la confesión. Creo que lo que más cautiva el alma de un fiel es ver a un sacerdote rezar. De acuerdo. ¿Padre? Eso no quita que el sacerdote también es humano y que no debe tampoco de vivir en su castillo alejado, sino que también tiene que ser partícipe de la sencillez, de las alegrías humanas de todos los días de los fieles. El cura de Ars, que de hecho es el patrono de nuestro centro sacerdotal Logos, juntamente con San Rafael Guízar y Valencia, un gran santo obispo mexicano, patrono de los obispos mexicanos, dos grandes santos, un obispo y un sacerdote, ¿no? El cura de Ars, como bien sabemos, hasta 2009-2010, el año sacerdotal
que lanzó el Papa Benedicto, precisamente después de los años difíciles, los primeros años de la crisis en relación a la pedofilia, todo esto que ya sabemos. El Papa lanza este año sacerdotal para volver a dar confianza a los sacerdotes, para animarnos a ser santos, porque él se dio cuenta que necesitamos recordar que lo esencial es la espiritualidad en el sacerdote, y por eso nos puso este gran santo, tan espiritual y tan apóstol al mismo tiempo. Consagración, misión, vivió esta dupla perfectamente en su vida, el santo cura de Ars. El Papa lo convirtió en el patrono de todos los sacerdotes del mundo, porque hasta entonces había sido proclamado por Juan XXIII patrono de todos los párrocos, pero el Papa Benedicto XVI en el 2010 lo elevó, el año sacerdotal 2009 para 2010, lo elevó a patrono de todos los sacerdotes del mundo, párrocos o no párrocos. Entonces, el cura de Ars, es verdad que se levantaba muy temprano, 3:30 de la mañana, 4, ¿no? Celebraba una parte de la liturgia de las horas delante del Santísimo. Después, muy temprano, confesaba a las mujeres, primero a las mujeres muy temprano, no sé si por lo que usted decía, citando a San Antonio María Claret. A San Antonio María Claret, no sé si para confesar más, agarrándolas un poco más dormidas temprano, confesaba primero a las mujeres un buen rato, después celebraba la misa, en invierno la celebraba más tardecito para evitar tanto frío a los fieles, a las 7, y en verano a las 6, y después confesaba a hombres, y después rezaba otro rato, y lo que hacía posteriormente era visitar al orfanatorio que había fundado con esta gran santa mujer laica consagrada, Catherine Lassagne, que la encargó a estas niñas huérfanas, solas, pobres, y luego la escuelita que fundó para niños, y revisaba sus obras después de haber tomado prácticamente nada, si acaso medio vasito de leche, casi no comía, pero después hay que decir que también convivía con los fieles. Él se iba durante las comidas, casi no comía nada, se la pasaba de pie, seguramente por sacrificio y porque siempre era muy inquieto, y visitaba las casas, hacía sus visitas pastorales a las familias para enterarse de la situación religiosa de todos, si estaban todos bautizados, si tenían la confirmación, qué tan religiosos eran. Iba conociendo a sus pastores. Cuando él llegó a Ars eran 220 almas, no había más, ¿no? Nadie iba a misa más que las 3 típicas viejitas que sí tienen fe en la Eucaristía, y poco a poco empezó a llenar la iglesia. Después de mucho tiempo de trabajo empezó a confesar a la gente, quitó las cosas que a él le parecían en aquel entonces un peligro para la moral de sus fieles, como los bailes. Imagínense lo que hoy sería un cura de Ars ante lo que se vive en la juventud en cuanto a los bailes, los antros, todas estas cosas que hoy tristemente se viven, incluso entre los bautizados. Los cortaría por lo sano. Pues él cortó todo eso y empezó a ser un pueblo fervoroso, de tal manera que empezó a crearse la fama de su santidad y de su gran don de consejo espiritual, y empezaron, como bien sabemos por su historia, a venir peregrinaciones. Al final de la vida, como usted hablaba ahora de las confesiones, el cura de Ars llegaba a confesar hasta 18 horas, casi sin parar. O sea, al final de la vida, entre peregrinaciones, la gente del pueblo, no, pues se la vivía confesando. De hecho, él murió no de ninguna enfermedad grave, murió grande, 70 años más o menos, para aquel entonces era muy muy viejo, y murió de simple desgaste. El último día de su trabajo en su parroquia, se levantó, le quedaron 2 por confesar, de una peregrinación muy grande, se fue recargando por la pared, cayó medio muerto, lo llevaron a su canónica, a la casa curial, lo meten a la cama, llaman a los médicos, estaba simplemente agotado, y todavía en el lecho de muerte
empieza a decir, medio casi ya en agonía, me faltan dos. Tenía conciencia de que le faltaban dos en la fila para confesar, y hizo que se los llevaran, él casi muriéndose en la cama. De ahí ya no se levantó. Le llevaron a uno, y medio muerto en la cama, escucha la confesión y lo absuelve, y después sale y le meten al otro. Y eso es el sentido de responsabilidad de un sacerdote, que sabe que la Santa Misa y la confesión es lo más sagrado que él tiene, y es lo único que tiene, que no tienen los demás, porque solo el sacerdote puede sacramentalmente perdonar los pecados con certeza y celebrar la Santa Misa, convertir el cuerpo y el vino en el pan y el vino en el cuerpo y sangre del Señor. Él tenía esa conciencia de aprovechar el tiempo al máximo, confesando y celebrando los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, que es como enseña el Concilio Vaticano II, el centro y culmen de toda la vida cristiana. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí, ¿a qué profundidad llegó para comprender? Es un don de Dios comprender de tal manera lo que es la confesión y la comunión. Y a eso justamente va mi siguiente pregunta, Padre. Ciertamente el sacerdote es el único que nos puede perdonar los pecados y alimentarnos con ese pan de vida. ¿Qué está ocurriendo en algunas de nuestras iglesias católicas? Porque parece que haberse dejado un poco de lado el misterio, y hay una marcada tendencia al protestantismo en el culto, lo que nos comentaba antes, ¿no? Un poco de mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Sí, efectivamente. El sentido del misterio es importante recuperarlo en la Iglesia. El Papa Benedicto, que ya también Juan Pablo II, insistió mucho en esto, ¿no? Juan Pablo II era un hombre de un amor a la Eucaristía. Él se transformaba celebrando la Eucaristía, y de hecho, antes de celebrarla, pasaba muchas veces en oración, postrado en tierra, como hacen los polacos, en forma de cruz, preparándose para el gran misterio de la Eucaristía. 1 hora en silencio, ahí en su departamento papal, a donde ahora va a volver el Papa León, en el tercer piso, ahí que da la Plaza San Pedro. Ya le terminaron de arreglar sus departamentos, ya regresa ahí el Papa León, una vez más, ¿verdad?, a los departamentos papales. Bueno, al lado tiene su capilla, y el Papa Juan Pablo II se postraba por tierra, ¿no? O sea, se preparaba con largo tiempo, 1 hora, antes de celebrar la misa, en silencio absoluto, en oración, pensando en su dignidad como sacerdote, como ser humano, aunque es sacerdote, ¿verdad?, preparándose, buscando purificación seguramente ante el gran misterio. Y cuando elevaba la hostia, Juan Pablo II, su rostro era de un ángel, de verdad. Hay un libro que recoge fotos de él celebrando la misa, etcétera, que se llama El rostro de un ángel. Lo mismo el Papa Benedicto, era un hombre de una espiritualidad eucarística fuera de serie, ¿no? Y él habla mucho de la necesidad de recuperar el misterio. El Papa Benedicto era un gran teólogo de la Eucaristía, ¿verdad? Es un gran teólogo litúrgico, era además un gran filósofo de la religión, un gran enamorado de Newman, que era un gran filósofo de la religión. De hecho, él fue y lo rescató después de que estaba su causa medio detenida, y fue y en Birmingham, ahorita que estamos conectados con Birmingham, pero Birmingham en Londres, a las afueras de Londres, donde está ahora el oratorio de los oratorianos, cuando se convierte cuando se convierte John Henry Newman de anglicano al catolicismo, decide entrar con los oratorianos, y el Papa fue y lo rescató ahí, y ahí lo beatificó en el mismo Birmingham, cerca de Londres. Entonces, lindo, el Papa era un gran filósofo de la religión, era un gran teólogo litúrgico, y tiene muchos textos dentro de sus obras completas. Un texto completo está dedicado a la teología litúrgica, discursos, escritos sobre teología litúrgica. Entonces, este gran teólogo de la liturgia, que es Benedicto XVI, un enamorado de la liturgia, habla muchísimo de la necesidad de recuperar el misterio, y decía que después del Concilio Vaticano II se insistió demasiado en el aspecto de la Santa Misa como cena, pero se descuidó el aspecto de sacrificio. Y cuando
simplemente se convierte la Santa Misa en un convivio, en un estar juntos, en una cena, ¿verdad? Pues se puede convertir en una cena más, ¿no? En una reunión más de un pueblo, ni siquiera poner atención en lo que estamos haciendo cuando comulgamos. Y se nos olvida el aspecto sacrificial de la misa. La Santa Misa es verdad que es una cena, la última cena, pero no olvidemos que la última cena es la primera misa. La última cena es el sacrificio de manera místico, ¿no? De manera místicamente actuado, ¿no? Llevado a cabo antes del mismo sacrificio del Calvario, que es hasta el viernes. O sea, es un adelanto del Calvario, la última cena. Por lo tanto, adelanta el sacrificio. Y si en la Santa Misa olvidamos esa dimensión sacrificial, perdemos el sentido del misterio. No solo es un convivio, no solo es cena, como piensan los protestantes, nuestros hermanos protestantes, que para ellos, ¿verdad?, es un convivio donde la parte, cuando la tienen, algunos grupos, iglesias, comunidades eclesiales, iglesias o grupos cristianos, tienen más o menos presente el hecho de la Eucaristía, pero en la inmensa mayoría no tienen fe en que eso sea realmente el cuerpo y la sangre del Señor. Simplemente significa, simboliza, ¿no? Aparenta, pero no es. En cambio, para nosotros los católicos sabemos que en el momento de la consagración es realmente Cristo el que se hace presente, aunque en forma externa de pan o de vino. Se conservan las especies tangibles, materiales, pero el misterio ya se dio. La conversión, la transubstanciación, el cambio de sustancia de pan a cuerpo de Cristo, con las palabras consacratorias se da. Y lo mismo del vino en sangre de Cristo, con las palabras consacratorias se da, porque son las mismas palabras que Jesucristo utilizó en la última cena, que es la primera misa. Entonces, volviendo a su pregunta, yendo a la esencia, debemos de recuperar, en efecto, el sentido de misterio que requiere silencio, veneración profunda, en definitiva, adoración. Por eso hablamos de adoración eucarística. La misa es un acto de adoración, no es una pachanga, una fiesta simplemente externa donde todos nos agarramos de las manos y cantamos aleluya. Es que es la actitud que se postra desde el espíritu mismo, la persona humana, a agradecer el misterio tan grande que Jesucristo se quiso quedar entre nosotros en forma aparente de pan y vino, pero que ya no es pan y vino después de la consagración, porque es el cuerpo y la sangre del Señor mismo que nos alimenta, porque Él es el pan de vida. Hay que recuperar, sí, definitivamente, como tanto propugnó Benedicto XVI, el sentido del misterio, y los sacerdotes tenemos que educar al pueblo, una vez más, al sentido del misterio. Es por eso que el Papa Benedicto quiso abrir más la puerta a la misa tradicional, que hoy se llama de rito extraordinario, porque sentía que algunos fieles católicos, la misa anterior a la de Pablo VI, ¿no?, misa de rito extraordinario, les ayudaba más a ciertas almas que tienen un deseo más vivo de ese misterio. Padre, disculpe que lo tengo que cortar, pero nos quedan 20 segundos, así que lo invitamos para un próximo programa, y ahora quiero que nos despida con una bendición especialísima para estos días previos a la Navidad. Bueno, Adviento significa adventus, ir hacia el que viene, que nos preparemos en el alma, en el espíritu, a recibir al que viene, que es el Señor de la vida, el pan de vida, y que lo celebramos sobre todo en la Santa Misa de Navidad. Es volver a recibir a Cristo que nace para después morir en la cruz y quedarse con nosotros eternamente, para siempre entre nosotros y en este mundo en la forma de la Eucaristía. Que el Señor nos bendiga a todos y nos preparemos para el gran tiempo. Ya vivimos en Adviento, pero las grandes fiestas navideñas, y no olvidar que al que celebramos es a Jesús, que viene a salvarnos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.